Señor Dios, en esta tarde, Padre, así como lo hemos declarado, creemos en tu nombre, Señor Jesucristo. Oh Señor, gracias. Que tu palabra nos hable en esta tarde, Señor. Que nos ayude para convertirnos en los cristianos dignos de ser llamados tu Hijo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y muy buenas tardes. Mi nombre es Felicidad. Estamos aquí. Bienvenidos una vez más a la Iglesia del Nazareno Esperanza Viva. En esta tarde continuamos con nuestra serie titulada ¿Ahora qué? Viviendo en la nueva realidad, en una realidad post esta crisis del COVID-19 y todas estas cosas que estamos viendo que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y a través de estas crisis nos lleva a continuar haciéndonos esta pregunta. La semana pasada y la semana anterior estuvimos hablando sobre estos temas. Y la pregunta es, de ahora, después de lo que estamos viendo, ¿cómo vivimos ahora después del C-19? Y todos los disturbios políticos y las tensiones raciales, ¿cómo? ¿Cómo entonces también vivimos de una manera distintiva, como el pueblo de Dios, en una nación que está fracturada por tensiones muy profundas? ¿Cómo entonces vamos a llegar a esto? Pues hoy continuamos tratando de contestar estas preguntas a la luz de lo que dicen las Escrituras. Y si hacemos un repaso breve de lo que hemos hablado, hace 2 semanas estuvimos escuchando acerca de cómo Daniel y sus amigos vivieron en tiempos de crisis y literalmente viviendo bajo fuego. Pero cómo Dios los dotó para que ellos pudieran ser exitosos y pudieran también, en medio de la crisis, ser dignos hijos de Él y alabar su nombre. También la semana pasada estuvimos en el libro de Santiago, o como dije, Jacobo, el hermano de Jesús, y vimos cómo este gran líder, este discípulo, se levanta en el medio de una de las crisis más grandes y ayuda a su pueblo, ayuda a su iglesia a ser exitosos, salir adelante en el medio de la crisis, recordando las enseñanzas de Jesús mismos, que los ayudó a vivir de una manera diferente entre las crisis que vivieron ellos. Ahora, en este día nos vamos a enfocar en la parte social de la pregunta: ¿cómo vivimos ahora después de los disturbios políticos y las tensiones sociales? ¿Cómo es que entonces vivimos? Y la Biblia tiene, aunque uno piensa que no hablan de temas diferentes, en la Biblia nos habla y nos enseña de todas las cosas que nosotros estamos viviendo. Y a lo mejor a usted le va a parecer que no es cierto, pero todo siempre tiene una relación con lo que estamos viviendo en el momento. Y así que en este día vamos a continuar buscando esas respuestas, pero quiero que nos vayamos inmediatamente al libro de los Hechos, el capítulo 1 y el verso 8. Y este verso es las últimas palabras que habla Jesús después de su crucifixión, pero esas son las últimas palabras que él habla antes de ser llevado al cielo, antes de subir, antes de su ascensión al cielo. Y mira lo que les dice Jesús a sus discípulos. Estamos en medio de crisis, recuerden esto, Jesús fue crucificado, hay persecución, hay discriminación, todas estas cosas están ocurriendo. Y ahora Jesús regresó, estuvo un tiempo con ellos, les dio ánimo, pero ahora Él se va al cielo. Pero sus últimas palabras les dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo? ¿Ahora qué? Los discípulos allí en el medio viendo a Jesús irse, y me imagino a ellos haciéndose la pregunta: ¿y ahora qué? Y Jesús les contesta: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
recibirán poder y serán entonces mis testigos en los confines de la tierra. Ahora, recibiremos poder para saber cómo hacerlo, pero al recibir este poder también recibimos esa responsabilidad. Él nos dice, Jesús aquí, sus últimas palabras, serán mis testigos. Ustedes serán mis testigos, ustedes serán mis modelos de cómo entonces podemos vivir de una manera que podamos sobrevivir cualquier crisis que se nos aparezca. Ahora, cuando Él dice, para que ustedes sean mis testigos aquí en Jerusalén, para que ustedes sean mis testigos aquí, en el área donde ustedes se encuentran, aquí dentro de sus amigos, aquí dentro de su familia. Pero Él dice también, pero también que sean mis testigos en Samaria. Y Samaria, vamos a expandir en esto, pero Samaria, ahí podemos pensar en las otras personas, que a lo mejor no nos gustan o no nos caen muy bien. Y hasta los confines de la tierra podemos irnos tan lejos como a otros que no son igual que nosotros, aquellos que llevan un estilo de vida diferente a la de nosotros, aquellos que no se parecen a nosotros. Nuestra responsabilidad entonces de ser los testigos y modelar esto a estas personas, a estas culturas. Así que hoy entonces nos enfocaremos en Jesús y las culturas. Y la palabra cultura como significado tiene conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Pero cultura también se refiere a ese conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación a generación, a fin de orientar a los que vienen las prácticas individuales y colectivas de dicho grupo. Eso incluye lengua, los procesos, los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, las comidas, hábitos, valores, patrones, herramientas y el conocimiento. Se transmite de una generación a otra generación. A eso le llamamos cultura. Y cuando pensamos en Jesús, debemos de pensar que Jesús también nació en el medio de una diversidad. Imagínense, Jesús nació bajo el dominio del Imperio Romano, pero también el Imperio Romano estaba en el área de Judea, lo que quiere decir que Jesús estuvo en el medio de dos culturas que chocaban la una contra la otra. Sin embargo, Jesús pudo influenciar a ambas culturas. Y cuando hablamos de culturas y de otras personas que son diferentes a nosotros, quiero recalcar que en la cultura no encontramos nada malo. La cultura no es el origen de lo que es pecado. La cultura en sí o otras diferentes cosas que hacemos no quiere decir que es pecado si no son igual a las mías. La cultura, entonces, no tiene su origen. El pecado no tiene su origen en la cultura, pero sin embargo, el pecado ha encontrado un lugar dentro de las culturas en las cuales vivimos y en las cuales podemos apreciar alrededor del mundo. Ahora, la cultura o cualquier cultura no debe de ser rechazada por eso, porque nosotros fuimos llamados a tener la responsabilidad de servir a todas las culturas. Judea, Samaria y los confines de la tierra. La cultura no da origen al pecado, es lo que en nuestra naturaleza pecaminosa dejamos que se manifieste. Así que Jesús vivió en eso, en esa gran diversidad, una gran diversidad. Y pudiésemos ilustrar un poquito esa clase de diversidad si miramos a nuestro alrededor. Por ejemplo, aquí donde estamos nosotros en Harrisonburg, el estado de Virginia, en esta ciudad se han detectado 55 lenguajes diferentes, 55 idiomas diferentes, que estos representan a 55 culturas diferentes. Ya ahora tiene razón porque entonces uno de los programas más famosos alrededor del mundo, fue originado aquí, nació aquí, Rosetta Stone.
Y hace algunos años atrás, en el 2016, se hizo viral una pancarta, un póster que dice, bienvenido mi vecino. No importa de dónde eres, no importa qué hables, no importa, estoy contento de que seas mi vecino. Un bonito póster originado aquí, y ese póster lo hicieron en varios idiomas. Nuestra propia ciudad, un lugar súper diverso. Le doy gracias a Dios por esa diversidad. Le doy gracias a Dios por yo, en su plan perfecto, haber llegado aquí a Harrisonburg y poder disfrutar y ser bendecida con las culturas alrededor del mundo, aquí mismo en mi propia casa. Entonces, Jesús también creció en un lugar así muy diverso de culturas, pero ahora recordemos que también habían crisis, al igual que las crisis que nosotros estamos viviendo. Él también vivió crisis, Jesús mismo. Y entre esas crisis no podemos olvidar que había mucha discriminación, mucha opresión, y esas cosas se hacían inminentes en su tiempo. Y además Jesús y los judíos, ellos no eran los únicos que vivieron durante ese tiempo. Quisiera invitarlos a que fuéramos al libro de los Hechos, y recordando que cuando Jesús estuvo en medio de toda esta diversidad, imagínense, desde que Jesús nació, nació de una madre y un padre, y diferentes. Jesús mismo, a lo mejor su color de piel era diferente. Todo a su alrededor fue una gran diversidad. Pero Él nunca rechazó a ninguna de estas manifestaciones de diversidad. Desde que los romanos le pidieron ayuda una vez, hasta cuando una mujer del Líbano, prostituta, le pidió ayuda, Él no rechazó a ninguno. Cuando Jesús mismo, desde que nació, tuvo que ser exiliado, tuvo que salir y buscar refugio con sus padres desde bebé, salir de su región y ir a otro país, se fueron a Egipto. Jesús estuvo en el medio de una gran diversidad. Y si vamos al libro de los Hechos, ahí nos vamos a poder dar cuenta cuántas otras culturas habían. Todas estas cosas también rodearon, todas estas preguntas, ¿y ahora qué? Rodearon también la vida de Jesús. En Hechos 2, del 5 al 6, podemos leer de esta forma. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. El Espíritu Santo acaba de llegar y se acaba de posar sobre los discípulos de Jesús. Y esto crea una gran conmoción. Y las Escrituras continúan contándonos, desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Y cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y miren la diversidad que viene. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos, por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Gran diversidad, prosélitos, extranjeros, gran diversidad. En resumen, Jesús allí podemos observar que Jesús vivió entre judíos, griegos, romanos, samaritanos, egipcios. Además, lo que acabamos de escuchar, los partos, los medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y de Capadocia, Ponto y de Asia, Frigia y Panfilia, Libia, los extranjeros se llamaban prosélitos, y árabes. Toda esta gran gama de culturas rodeaba a Jesús. Pensemos en Jesús. Jesús, entonces, Él entró a la historia humana de una mamá
particular, de un papá particular, que provenían de una rama genealógica particular. Y todo esto lo encontramos desde el libro de Mateo, el capítulo 1, el linaje de Jesús. Y encontramos todo esto. Ahora, esto significaba que Jesús, tan humano como tú y como yo, tenía, al igual que tú y yo, un color de piel, un estilo de cabello, una tradición, igual que tú y yo, tan humano como tú y como yo, su propio idioma, sus ojos diferentes, sus comidas y sus costumbres. Me imagino que si los censos antiguos, porque en esos días también habían censos, si los censos antiguos pudiéramos rastrear el origen étnico de las personas, ¿se imaginan qué casilla hubiera entonces chequeado Jesús? Entre todas las casillas hubiera tenido que escoger una que lo identificaba a él. Este es el año 2020 y este es uno de los años en que nosotros somos responsables de hacer ese censo. Y tú y yo también solamente podemos chequear una casilla. Las culturas, la diversidad que nos rodea, también rodeó a Jesús en esos tiempos. Pero Jesús allí nos sirvió y nos modeló a nosotros y le modeló a sus discípulos a primera mano cómo debíamos de amar a las culturas. Pero ahora, ¿y ahora qué? Jesús ya no está. Jesús ha regresado al cielo y Él promete regresar. Pero ¿y ahora qué? Ya no está. Y sus discípulos lo vieron, lo modelaron, estuvieron allí, respiraron y lo siguieron, pero ahora no está. Y en el medio del dolor y en el medio de la tristeza y del estrés y de todo lo que está ocurriendo, es muy fácil a veces desenfocarnos y olvidar las enseñanzas que fomentan nuestra estructura y fomentan quienes somos. Así es que la primera iglesia, imagínense, esta primera iglesia en medio de todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Y entre todo esto se levanta uno de los grandes apóstoles, Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo empieza a observar, ya varios años después de la partida de Jesús, empieza a observar que no solamente esta discrepancia, esta discriminación y estos roces, esta fricción, no solamente ocurre entre otras culturas y entre las culturas y entre todo lo que estaba ocurriendo en la persecución, pero él empieza a observar que eso empieza a llegar más cerquita de casa, entre ellos mismos, dentro de la propia iglesia. Y es por eso que entonces él escribe una carta y vamos a ir a Gálatas. En el capítulo 3, ahí podemos encontrar cómo Pablo escribe esta carta y en realidad él estaba bastante molesto al escribirla por no solamente la opresión que ocurría en la región por el Imperio Romano, pero ahora hasta dentro de ellos mismos. Así que miren lo que dicen en la carta de Gálatas, del 3, el 26 al 29. Y Pablo está molesto porque él está viendo estas cosas ocurriendo dentro de la propia iglesia, dentro de la propia comunidad, porque los judíos querían convertir a los demás igual a ellos, sin aceptar o respetar sus culturas y sus costumbres. Y miren lo que dice Pablo en el medio de todo esto. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Qué bonito, la unión de las culturas. No hay judío ni griego. Eso quiere decir que no hay división entre las culturas, ni blanco, ni negro, ni asiático, ni hispano. Esclavo, dice, esclavo ni libre. No hay una división socioeconómica, no hay ricos ni pobres,
no hay mujer ni hombre ni mujer, todos tienen el mismo valor y los derechos. Todos tienen el mismo valor y los derechos. Todos son descendientes y herederos según la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora somos solo uno, una sola cultura, uno en Cristo Jesús. Ahora le pertenecemos a Dios. Ahora le pertenecemos a una sola cultura, la cultura que representa a Dios, que representa a Jesús, que nos representa como cristianos. Y nuestro llamado a la responsabilidad es de llevar esta nueva cultura de amor a los confines de la tierra. A todos, sí, a todos. Al que me cae bien y al que no me cae bien. A todos, sí, a los que son diferentes a mí. A los que a lo mejor tienen un estilo diferente a la mía. Nuestra responsabilidad es llevar este estilo, esta cultura que representa el amor de Dios a todos los demás. Así es que para traer un enfoque centrado en Cristo a esta cultura, necesitamos mantener el enfoque en Jesús y vivir de una manera positiva que refleje el amor de Dios. Necesitamos reflejar el amor de Dios. Mira lo que nos dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando volvemos a leer este verso precioso, uno de los versos de amor más lindos que hay, ahí nos dice que todo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Somos uno solo, todos. Palabras de Jesús. Estas palabras las encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando él está teniendo un encuentro con alguien diferente a él, que no creía lo mismo que él. Sin embargo, estas palabras de amor las encontramos allí. Jesús entonces, Él entregó su vida por ti y por mí, por ellos. Y hoy nos reta a mirarnos a un espejo, al espejo con amor. Y después que nos miremos al espejo con amor, luego a mirar a la cruz y luego al prójimo. ¿Saben? Cuando Jesús habla de tanto amor, Jesús no es racista. Jesús amó, sirvió y tuvo compasión por todas las culturas. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay muchas imágenes de cómo Jesús respondió en amor, en respeto y en compasión a otras personas que no eran igual que Él, que no vivían igual que Él, que no hablaban igual que Él, que sus estilos de vida no eran igual al de Él. ¿Cómo Él respondió? Pues con amor. Y yo no sé acerca de cuál será tu historia o tu árbol genealógico, pero las mías, mis propias raíces, no me llevan hasta Abraham. Yo soy y nosotros somos lo que en la Biblia se reconoce como los gentiles. Yo soy un gentil, alguien que no es judío. Sin embargo, mi raza, mi cultura, nunca impidieron que Jesús me redimiera a mí y que me salvara. Y eso no le va a impedir a Él a que haga lo mismo contigo. Si pudiéramos rápidamente leer todos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí pudiéramos ver cómo el ministerio de Jesús sí fue enfocado en sus vecinos judíos, pero obviamente que Él tenía gran amor por todos y su misión era de llevar salvación a todos, judíos y gentiles. No importaba de dónde ni cómo ellos se vieran. Vamos a ver rápidamente tres pasajes dentro de las Escrituras que nos ven cómo Jesús interactuó
con las culturas. Ahí podemos ver políticamente, cuando él se encontró con el centurión romano, religiosamente cuando él tuvo esa conversación con Nicodemo y cuando tuvo ese encuentro con la mujer samaritana. Y leamos rápidamente cuando el soldado romano, el centurión romano, en Lucas 7, vamos a leer en Lucas 7 del 1 en adelante. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Jesús aún ayudó, bendijo y sanó al siervo del centurión romano. Jesús no se puso a pensar: un romano, si estos son los que nos traen opresión, los que nos castigan, los que nos están persiguiendo. Jesús simplemente amó y sirvió. ¿Por qué? Porque Jesús no es racista. Gracias a Dios, Jesús no es racista. En otra ocasión, que ya les mencioné hace un rato, un judío fariseo era un líder de los fariseos, él se acercó a Jesús y él respondió, aquí donde Jesús responde con ese verso tan bonito de amor, pero está en Juan 3, 1 y 2, y dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. No sé cuántas veces a ustedes le han tocado la puerta bien tarde de noche y usted los recibe y se pasa toda la noche conversando con esa persona en amor, cuando sabe que es su propio enemigo o es alguien que no es igual que usted. Jesús lo hizo. Jesús nos modela a amar, a respetar a todos, sin importar su historial, sin importar su cultura, sin importar sus costumbres. En otra ocasión también, en Juan 4 y 9, ahí él dice en las escrituras que él tuvo que pasar por Samaria. Es cuando como que, tú no quieres hacer algo, pero ni modo, no te toca y vas a tener que hacerlo. No es que él quería pasar, pero él tuvo que pasar por Samaria. Y Samaria, para que entendamos, esa era una de las culturas donde los judíos y los samaritanos no se mezclaban. Los samaritanos eran muy libres en adorar otros dioses y tenían culturas muy diferentes a la cultura de los judíos. Y ellos no se llevaban, era casi prohibido convivir entre esas dos culturas. Pero en esta ocasión, el que él tuvo que pasar por esta región, que la mayoría de los judíos evitaba mucho por la gran diversidad étnica y la diversidad religiosa que había allí, él, sin embargo, él pasó por allí. Y miren lo que dice en Juan 4, el 4 y el 9. Como tenía que pasar por Samaria, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Para los judíos que no se asociaban con los samaritanos, pero Jesús sí lo hizo. De hecho, no solamente se asoció con la mujer samaritana, sino que también se quedó y pasó algunos días entre ese pueblo, entre los samaritanos, y les ofreció gracia y salvación. Porque Jesús no era racista. Él se quedó y lo hizo. Me encantan estas historias cortitas y simples porque nos recuerdan cómo Jesús no permitió que las diferencias lo detuvieran.
Cómo Jesús no permitió que ninguna diferencia lo detuviera, ni judío ni gentil, ni romano ni samaritano. Su misión era siempre buscar y salvar a los que no lo conocían, a los perdidos, a los pecadores, buscar y salvarlos de todas las naciones. En otras palabras, hay gracia para cada quien. Hay gracia, la gracia de Dios alcanza y es para todos. Hay gracia para todas las culturas, para todas las razas, para todos los estilos de vida. Hay gracia. Dios quiere venir no solamente a transformar tu vida y a salvarte, pero a hacerte una persona diferente, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a los planes que Él ya tiene para ti, a vivir una vida conforme a su corazón. A través de todo esto estamos viendo, y incluso Pedro más tarde, recuerden, estamos viviendo una crisis, y Pedro entonces, me imagino por todo lo que está pasando, él también está siendo perseguido. Él hasta un punto tuvo que salir de Jerusalén. Y cuando él estaba lejos, también se estaba como contagiando de judíos por allá y los gentiles por acá. Sin embargo, él mismo confiesa en Hechos 10:28 y dice esto: él tuvo que llegar a la casa de un extranjero. Y eso fue algo orquestado por el Espíritu Santo. Pero cuando él llega a la casa de este extranjero, de estas personas que no eran judías, gentiles, él empieza hablándoles de esta forma. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. A nadie. Somos uno en Cristo. ¿Ahora qué? Le pregunto a Dios, después de esta crisis del COVID-19, después de la crisis que estamos viviendo, después de tanto dolor, después de la opresión, después de todas estas diferencias raciales que hemos visto en los últimos meses y diferencias políticas, después de todo el libertinaje que se está viendo y de los diferentes estilos de vida que están emergiendo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Y podemos llegar así a un verso del Antiguo Testamento, antes de que todas estas crisis ocurrieran en la vida de Jesús. Y nos dice el profeta Miqueas en el versículo 6. En el capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesús no rechazó o discriminó a otros por ser diferentes. Él extendió su mano y los guió a ver la verdad. Él no nos rechazó. Él no rechazó a nadie. Él le dijo, ven, y los guió hacia la verdad. Familia, hagamos como nos enseña Jesús. Hemos sido partícipes, conscientemente o inconscientemente, pero hemos sido partícipes de comentarios y de chistes en contra de otras culturas. Hemos despreciado a otros a veces por su estatus social o su estatus económico. En esta tarde te invito a ti y a todos los que estén escuchando esta tarde, les invito a reflexionar, que reflexionemos en nuestras propias palabras y acciones, en nuestras interacciones con otras personas, con otras culturas, con otras personas que no son igual que nosotros, con otras personas que no tienen el mismo estilo de vida de nosotros. Confesemos a Dios en esta tarde y pidámosle a Él el poder
Antes de subir al cielo, Jesús dijo, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Poder para qué? Para hacer su voluntad, para amar a otros. Pidamos en esta tarde entonces que su poder nos ayude a amar y a ver a otros en la misma forma que Jesús los vio. No olvides que la gracia de Dios es para todos, sí, para todos. Aquel que es igual que yo o aquel que no es igual a mí. Aquel que vive un estilo de vida diferente o aquel que vive un estilo igual que la mía. La gracia de Dios es para todos. Para todos. No solo para judíos, sino también para todo el mundo, para gentiles y todos. Recordemos en esta tarde las enseñanzas que nos deja Jesús. Y Él nos recuerda, practica la justicia. Él nos recuerda, ama la misericordia y humíllate ante Dios, sé obediente a Dios. Santiago 1:22, para cerrar en esta tarde, nos dice de esta forma: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hemos escuchado mensajes, hemos escuchado palabras propias de Jesús y nos han retado a un cambio. Pero no nos contentemos solamente con más conocimiento y con que, ahora entiendo. La misma palabra de Dios ahora nos reta a que llevemos todo esto a la práctica. En esta tarde les voy a invitar a que oremos, a que confesemos y que pidamos el poder que necesitamos para amar a otros, para amar a nuestro prójimo. Acompáñenme, oremos. Señor Padre, en esta tarde te confesamos que no hemos sido fieles en seguir tu mandamiento de amor y hemos sido partícipe de cosas las cuales no nos sentimos orgullosos de ellas, Señor. Pero hoy, Padre Santo, te pedimos más de ti, Señor, más de tu poder en nuestras vidas. Más, Señor, para poder amar a otros, para poder ser justos con los demás, para poder ser misericordiosos y compasivos con los que no se parecen a mí. Padre, ayúdanos a demostrar que somos tus hijos amando a los demás, a pesar de su pasado, a pesar de su raza, a pesar de su estilo social, de su estatus social, de cómo viven sus vidas, Señor, de sus estilos de vida. Señor, a pesar de sus costumbres, de sus creencias, a pesar de sus culturas. Ayúdanos a amar, Señor. Solo tú los puedes, Señor, cambiar y transformar a tu propia cultura, a la cultura, Señor, de hijos de Dios. A nosotros, Señor, danos poder, porque a nosotros solamente nos toca amarlos y modelar tus enseñanzas, Padre Santo. A nosotros solamente nos toca amarlos a ellos como tú nos amas a nosotros. Oh Padre, danos ese poder. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.